Buenos días. Ratifico las palabras del doctor Bolívar. Imagino que ya estamos un poquito cansados, pero realmente han sido unas jornadas bastante productivas desde el punto de vista académico. Creo que hemos podido sacar bastantes nuevos aprendizajes. Eso es lo bonito de esto, ¿no? Que a final de cuentas todos terminamos siendo eternos aprendices. Creo que todos los días se aprende alguna cosa nueva de los colegas y sin duda, bueno, la medicina que vuela en relación a la parte de la nueva evidencia. Voy a hablarles un poco en relación a la tomografía computarizada en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. El tema inclusive cada vez sigue alargándose un poco más. Muy confuso este punteo, pero voy a utilizar este de acá, creo que sí se ve esta flechita. Bueno, nada más para hacer nuevamente un homenaje al famoso doctor Geoffrey Hounsfield, que fue realmente quien ganó en 1979 el Premio Nobel de Medicina. De hecho era tan brillante y tan loco este doctor que él fue el primer paciente que se metió en el tomógrafo. Y en algún momento él también dijo que después de mejorar precisamente las condiciones de este examen, va a ser posible en algún momento realizar también el análisis de las arterias del corazón. Y precisamente es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Y la tomografía de corazón nos proporciona múltiples informaciones, tanto reconstrucción en 3D para evaluar anatomía, cuanto la clasificación de calcio, la caracterización de la placa, defectos de perfusión en el caso de isquemia, presencia de viabilidad miocárdica e inclusive la evaluación de las venas del sistema venoso, en este caso del seno coronario, por ejemplo, bastante útil para los electrofisiólogos a la hora de hacer una ablación de una taquicardia. Parte de la historia, sonido o imagen. Sí sabían que la misma empresa que financió a los Beatles, que fue la empresa EMI, también financió a Geoffrey Hounsfield la creación del primer tomógrafo. Pues bueno, son datos interesantes a considerarlos, y el miedo que teníamos hace una década atrás era precisamente la dosis de radiación. Y miren, esto es del 2009, ¿no? Estamos en 2019. Y miren en milisieverts a cuánto bajamos ya, a menos de 5 milisieverts. Imagínense cómo estamos ahora. Estamos tan avanzados que inclusive ahora es posible hacer un examen de coronaria de un solo latido de corazón con 1.4 milisieverts. O sea, si queremos hacernos hombres radioactivos o que nos dé un cáncer, la probabilidad es súper baja, porque el método es muy seguro y ha avanzado muchísimo. Y la pregunta ahora es esta: ¿cómo pedir una angiotomografía de coronarias? Esto que les voy a indicar ahorita va a tener un poco de discrepancia con lo que les voy a indicar al final. Es nada más para que tratemos de adaptarnos a lo que había y a lo que tenemos ahora en relación a las indicaciones. La primera es que se recomienda que el aparato no debe ser un aparato menos de 64 columnas de detectores. Tiene que ser como mínimo de 64 para arriba. Hay Ferraris de hasta 320, 256 columnas de detectores. ¿Cuáles son las indicaciones? Evaluación de pacientes sintomáticos con probabilidad pretest del 10 al 70% calculada por los criterios de Diamond y Forrester, como una opción a los otros métodos diagnósticos de enfermedad coronaria. Primero, dolor torácico agudo en pacientes con un riesgo TIMI 1-2, con síntomas compatibles de un síndrome coronario agudo o equivalente anginoso y sin alteraciones isquémicas al electrocardiograma y marcadores de necrosis miocárdica. Es decir, paciente que viene con dolor torácico, que tiene electronegativo, que tiene enzimas negativas y que la probabilidad del riesgo es bajo. Me va muy bien este estudio. Un pequeño resumen precisamente de esta tablita donde habla sobre la probabilidad pretest. Vean que es prácticamente todo el cuadro. En todos estos pacientes tendríamos potencialmente indicación de hacer una angiotomografía de coronarias. La otra, para descartar enfermedad coronaria isquémica en pacientes con diagnóstico establecido de insuficiencia cardíaca reciente, donde permanezca la duda sobre la etiología de la insuficiencia cardíaca aún después de la realización de otros exámenes complementarios. Y un cuadro clínico y exámenes complementarios divergentes cuando permanece la duda diagnóstica aún después de la realización de exámenes funcionales para la evaluación de isquemia. Y sin duda, la sospecha de pacientes con anomalía coronaria. Y realmente les voy a hablar sobre toda la secuencia evolutiva y todo el beneficio que tiene desde varias aristas la tomografía. La primera, el score de calcio coronario. Es un examen súper simple, de hecho fue patentado por el doctor Arthur Agatston
en honor a quien se colocó precisamente el nombre de Scott de Agatston, creado en Miami, Florida, en el Baptist Health. Un examen muy sencillo con una dosis muy baja de radiación, cortes gruesos de 2.5 milímetros, gatillados por el electrocardiograma sin contraste. ¿Qué es lo que hace el aparato? Detectar automáticamente todo lo que brilla, todo lo que es calcio. ¿Qué es calcio para el tomógrafo? Todo lo que esté sobre 130 unidades cambio. Después hace una cuantificación por volumen, por área y pin, el resultado del score de calcio. ¿Para qué me sirve el calcio? Justo haciendo un poco en retrospectivo un análisis de la discusión que tuvimos ayer con el doctor Tiago Senra, que es especialista en esta área. Lo primero, no podemos pedir score de calcio en un paciente que esté en emergencia, ¿sí? No me diagnostica obstrucción coronaria un score de calcio. Es el primer mensaje que quiero que nos llevemos a casa. El segundo es que es excelente para estratificar riesgo cardiovascular en personas asintomáticas. ¿Y de qué realmente se habla con el score de calcio? Que mientras más calcio tengo, más mortalidad tengo. Mientras más calcio tengo, más probabilidad de tener un evento isquémico a largo plazo tengo. Mientras más vasos con más calcio tengo, más chance de tener un infarto a largo plazo tengo. Es tan bueno el método. Bueno, este es un estudio ALBO, este fue el estudio inicial, que es un estudio multiétnico, se llama el estudio MESA, el estudio multiétnico de aterosclerosis, hecho en 18 ciudades diferentes en los Estados Unidos, con 4 etnias diferentes, donde ellos consiguieron inclusive establecer puntos de corte, ¿sí? Tanto en chinos, afrodescendientes, caucásicos, hispanos. Entonces es bastante aplicado para nuestra realidad también por el tipo de etnias que se incluyeron en este estudio. Y aquí lo mismo, se consiguieron establecer puntos de corte donde por sexo, por etnia, por edad, el paciente tenía más o menos riesgo de tener un evento isquémico a largo plazo. Pero el mensaje es este: me sirve para estratificar riesgo cardiovascular y sobre todo es muy útil para reestratificar riesgo cardiovascular. Hay estudios muy buenos donde precisamente lo que hacen es utilizar los estratificadores clínicos de riesgo clásicos, Framingham, ATP3, como de riesgo, más el score de calcio coronario. Y lo interesante fue que pacientes que tenían, por ejemplo, por Framingham alto riesgo, les hacíamos coronarias, estaban las coronarias limpias, conseguía yo reestratificar el riesgo cardiovascular. De intermedio era un paciente de bajo riesgo. Entonces, eso es un dato súper interesante y sería muy interesante, inclusive considerando que es un examen actualmente accesible, fácil de hacer, con baja radiación y sin contraste, empezar a utilizar esta herramienta. ¿Sí? Pueden ver aquí cómo están las curvas ROC en los pacientes que tuvieron Framingham más score de calcio y miren, le dio palo a los otros análisis. Tanto así es importante el estudio que ahora ya se habla que tener un score de calcio de 0 me da 15 años de garantía de yo no tener, en términos de probabilidades, ¿no?, un evento isquémico agudo en los próximos 15 años. ¿Sí? Tal vez de aquí todos quieran irse a hacer un score de calcio. Vamos a estar 10 a 15 años libres de tener un evento isquémico agudo. Y vean, sí, realmente es increíble. Miren en la línea donde está el score de calcio en comparación a los otros estratificadores. ¿Sí? Pero, esto es lo importante, el no tener calcio no excluye que yo tenga una estenosis coronaria. Segundo mensaje, score de calcio, estratifico. Ausencia de calcio no excluye que yo tenga una obstrucción. Por eso no me sirve en emergencia, por eso no me sirve en un paciente con dolor torácico, porque no me excluye que yo vaya a tener un infarto. ¿Tenga mucho calcio? Sí, es muy probable, pero si no tengo, tampoco quiere decir que no voy a tener un evento isquémico. Y precisamente lo que se dice, la placa, ¿sí?, no calcificada suele ser inclusive la más frecuente, y la ausencia de calcio no excluye enfermedad arterial coronaria obstructiva en pacientes sintomáticos. Tercer mensaje, ¿qué es lo que nos dice en relación a la indicación? Precisamente lo que les comenté, riesgo intermedio en pacientes asintomáticos con indicación 1A. Ahí están los diferentes estratificadores de riesgo y en base a eso yo voy discriminando cuándo pedir o no score de calcio. Vamos a la siguiente fase, ¿se acuerdan? Score de calcio. Ahora, estenosis. ¿Es un método preciso? ¿Es un método que yo puedo compararlo con un angio, con una cinecoronografía? Pues sí, hay muchos estudios que dan ese soporte. Miren aquí la comparación precisamente de una tomografía de coronarias con el gold estándar, que en este caso es el cateterismo cardíaco. Y tenemos áreas sobre la curva de 0.93, o sea, es buenísimo, es muy bueno. Y aquí es el análisis directo, aquí es cara a cara. Miren aquí, para cateterismo 0.82
y para tomografía 0.84. No hubo diferencia estadística significativa, es decir, ambos son buenos. El asunto es saber cuándo solicitar el examen. Estos son los estudios pivotales muy importantes que precisamente me hablan sobre el grado de precisión que tiene con la cinecoronariografía. Son pocos pacientes, pero son diseños muy buenos, muy buenos. Vienen aquí también como, bueno, sin duda el valor predictivo negativo del método es excelente, pero también el valor predictivo positivo no se queda atrás. Son valores predictivos positivos bastante buenos y algunos ejemplos ahí. Miren aquí, esta lesión severa en el tercio medio de la DA en un paciente con STEM, con señales de restenosis, y la correlación con el examen tomográfico. Bastante bueno, ¿cierto? Pero tenemos que saber solicitar y en qué tipo de paciente solicitar. Muy bueno para ver inclusive injertos vasculares también en pacientes que fueron revascularizados de forma quirúrgica. En unidades de dolor torácico también tiene su rol, tiene su utilidad, ¿sí? Además de todo esto, puede entrar en qué tipo de pacientes, ya lo comentamos, ¿no? Bajo o intermedio riesgo, troponinas negativas, electrocardiograma inocente, bueno para descartar y despachar al paciente a la casa con seguridad. Estos son los tres estudios más importantes en relación a esto: CETESTAT, la CREAM-PA y el ROMICAP 2. Y lo que se vio es, bueno, claro, en términos de salud pública, inclusive resultó ser más conveniente en este estudio inglés, por ejemplo, hacer una angiotomografía coronaria que hacer la evaluación convencional a los pacientes. Los pacientes estaban significativamente menos tiempo internados en el hospital. Alta eficiencia, la radiación, reciben que le puse como una interrogación, ya no podemos decir que tiene bastante radiación, y los costos en una unidad de emergencia son menores. Algo bastante parecido que se ve precisamente en la CREAM-PA, descarga severa. Precisamente nada más para que se quede bien ese conocimiento, ocurre en pacientes de riesgo bajo a intermedio. Algunos ejemplos, ¿sí? Paciente de 76 años, femenina, angina inestable, riesgo intermedio. Vean el grado de correlación de las lesiones. Paciente de 50 años, masculino, angina inestable, bueno, ya de alto riesgo, que no me llama la atención que con el tiempo las indicaciones también vayan cambiando un poco, es bastante bueno. Angina inestable, femenina, 53 años, alto riesgo. Miren el grado de correlación de la tomografía, es una imagen mapada con la imagen de la cinecoronariografía. Muy bueno para ver puente miocárdico, era muy subdiagnosticado el puente miocárdico, bastante benigno. No hay que asustar al paciente que tiene que operarse del puente, pero obviamente hay que correlacionar bien con todo el contexto, la clínica. Y sin duda es un examen que nos descarta varias cosas: enfermedad arterial coronaria, disección de aorta, embolia pulmonar, enfermedad pulmonar. Inclusive es capaz de ver la función cardíaca y evaluar defectos de perfusión. Un ejemplo de una triple un triple descarte, una fase pulmonar para ver tromboembolia pulmonar y la fase aórtica y coronaria, que permite ver coronarias y permite ver muy bien cómo se encuentra la topografía de la aorta. Esto a veces es un concepto errado y yo no tengo que pedir un triple descarte para ver a qué le apunto. Siempre tengo que direccionar en base a la clínica, que fue precisamente algo de lo que se comentó ayer, pero para que ustedes tengan conocimiento que es un examen que llega a tener tanta versatilidad que permite precisamente excluir y diagnosticar y orientar en muchas ocasiones de forma mejor qué es lo que le está pasando a nuestro paciente. ¿Es posible hacer en arritmias? Es posible hacer en arritmias. Créanme, ahora hay unos ferrades con los que se puede hacer absolutamente todo. Un pequeño resumen: paciente con dolor torácico, bajo riesgo intermedio, electronegativo, troponinas negativas, tomografía, alta a la casa. Muy bueno si el paciente no tiene enfermedad arterial coronaria significativa, alto valor predictivo negativo. Alta segura con un rango de error menor al 1%. Estenosis intermedia, alto chance de falsos positivos, se sugiere test funcional. Si es negativo, alto. Si es positivo, revascularización. Estenosis importante, alta precisión, como les había dicho, y se sugiere la revascularización. Limitaciones, pues realmente ahora yo veo que no hay limitaciones. Tal vez sí los lechos distales, pacientes con lechos muy finos, puede tener un poco de dificultad para evaluar, puede sobreestimar lesiones, puede dar falsos positivos. Sabemos que es baja radiación. Ahora inclusive sabemos que con los nuevos tipos de contrastes iodados hay menos problemas de nefropatía inducida por contraste en pacientes obviamente inestables. Y esto de aquí, una X grandota. No hay datos limitados en la literatura y no hay pocos estudios costo-efectividad. O sea, es un estudio muy bueno, pero hay que saberlo pedir. Pros: identifica etiología del dolor torácico, por lo menos excluye problema coronario.
lo que les había dicho, una descarga segura, recursos mejor direccionados, alta más rápida. Contrarradiación con 2 interrogantes, costos semejantes en algunos estudios y eventualmente exámenes adicionales. Y vamos a la fase final, la caracterización de la placa. ¿Qué es más importante? Yo les pregunto, ¿estenosis o placa? Muchos me dirán estenosis, otros dirán placa, otros dirán los dos. ¿O qué pasa si tenemos los dos? Y realmente tener una placa fea es tener una placa fea. Tenemos placas calcificadas, créanme que estas placas calcificadas son de las que menos yo me preocupo. Y estas mixtas ya me ponen a temblar. Y estas no calcificadas también más o menos me ponen a temblar. ¿Por qué? Bueno, nada más para indicarles que hay cómo hacer análisis de histología virtual con una alta correlación en los exámenes por iBus. ¿Pero por qué? Hay un japonés que le ha dedicado su vida a estudiar precisamente la caracterización de la placa por tomografía, y es la famosa placa de alto riesgo, la placa de Motoyama. He investigado precisamente por el señor que se llama Sadako Motoyama, y él dijo que si yo tengo una lesión que tiene señales de baja atenuación, quiero que se fijen en este puntito de aquí, baja atenuación, es decir, un chance de ser una placa de contenido, de alto contenido lipídico, asociado a pequeños puntos de calcio con remodelado positivo, mismo no siendo una estenosis severa, esta es una placa de alto riesgo. Entonces este es un paciente que amerita ser tratado a tope, y no me refiero a tope solo con cateterismo, sino con estatinas, hacer una buena prevención, ¿sí? Y realmente hay resultados bastante contundentes que nos dicen que estas placas de alto riesgo en algún momento terminan inestabilizándose. Y sí, no digo que tiene que mandar al paciente a hacer un cateterismo cardíaco, pero sí dejarle ya con una estatina, modificar estilos de vida, controlar la hipertensión, la diabetes, etc. Tan importante así, que ustedes ya van a ver que en las últimas guías cambió completamente la historia de la tomografía. Porque la tomografía no solo te dice, señor, usted se le va a tapar una arteria, sino le dice, señor o señora, a usted de aquí en un tiempo se le puede tapar una arteria. Usted ahorita tiene tiempo de cambiar la evolución natural de su enfermedad. Ese es el plus importantísimo que da. Y acuérdense de esto, la placa de alto riesgo. Hay como hacer análisis inclusive de histología virtual. Ahora los coreanos sobre todo les encanta hacer estudios con estatinas para ver cómo inclusive en lo largo del tiempo puede mejorar, inclusive regresionar estas placas, principalmente las no calcificadas con el uso de estatinas. Y ahí viene la pregunta más importante, ¿qué es mejor para los cardiólogos? ¿Hacer un estudio de anatomía o hacer un estudio de función? Esa es yo creo que la duda que todos tenemos todos los días, y sin duda hay que particularizar los pacientes. Nada más para que ustedes sepan que hay exámenes también de perfusión miocárdica con tomografía, así bien bonitos como lo hacemos con resonancia magnética, o bien bonitos como los que realizan con gammagrafía, también hay cómo hacerlos con tomografía, ¿sí? Con un alto grado de reproductibilidad. El asunto es que ahí sí necesito un Ferrari con doble energía, en el cual yo pueda manipular un poco inclusive el movimiento de las moléculas al postprocesado. No vamos a entrar ahorita en esos detalles técnicos, pero sepan que existen y tiene un alto grado de correlación. Ejemplos nada más, fase de estrés, vean este buen defecto, anterior y anteroseptal medial, reposo, desaparece. Lesión aquí, tercio proximal de la DA, y con alta correlación inclusive con el grado de FFR. Son nada más detalles técnicos, cómo, cuándo, en qué tipo de aparatos y todo lo podemos realizar. Pueden haber falsos positivos también, desaparece en diástole, aparece en sístole, con coronarias limpias. Eso vamos a dejarle un poquito ya al especialista en imagen que lo discrimine. Y miren aquí el grado de correlación. Esta parecía severa, pero el territorio es limpio de la DA. Esta parece severa y efectivamente es severa en el territorio de la parte inferior de la coronaria derecha. Y miren lo que pasó en el cateterismo y miren lo que pasó en el cateterismo. Lo mismo. Este es un paciente en cambio que tiene un trayecto anómalo entre el tronco pulmonar y la aorta con compresión extrínseca que provoca repercusión funcional en pared inferior. Y realmente si es que yo voy asociando métodos, si voy asociando tomografía más perfusión, sin duda la precisión diagnóstica va a ser muchísimo mejor. Es un estudio bastante interesante publicado por el doctor Carlos Eduardo Rosiche, se llama el CORE 320. Y lo que hizo fue comparar en un dossier 320 estos tres tipos de pacientes. Tomografía con estenosis sobre el 50% más defecto de perfusión por tomografía versus
Como es cinecoronariografía, son el 50%, más gammagrafía para ver defectos de perfusión, y versus tomografía versus los mismos defectos de perfusión versus solo la cinecoronariografía. Y realmente los resultados son muy buenos. El grado de correlación del método de tomografía más evaluación de defectos de perfusión es bastante equiparable a precisamente las terapias habituales, principalmente considerándoles con la cinecoronariografía. Miren aquí estas áreas sobre la curva de 0.93, no hay diferencias significativas entre los métodos. Otro de las fuerzas que tiene el método es también la evaluación de viabilidad miocárdica. Esto de aquí realmente es en casos, yo al menos digo, en casos de pacientes que no puedan hacerse una resonancia magnética. La resonancia o el PET le dan palo, pero bueno, puede haber ese paciente con un marcapaso no compatible para la resonancia, en el cual podamos nosotros considerar este tipo de estudios. Y qué bestia, esto es un asunto que realmente nosotros que hacemos imagen nos desesperamos porque esto vuela, o sea, la información vuela. Ahorita ya se está haciendo análisis de reserva de flujo fraccionado por tomografía. Claro, el examen es súper caro. Ayer justo le estaba comentando al doctor Tiago, en Europa está costando 1.200 euros aproximadamente y todavía está en fase de experimentación, pero el grado de correlación con el FFR invasivo es bastante similar. Se utiliza algoritmos bastante complejos en sistemas de postprocesados, ellos lo denominan como supercomputadores, ¿sí?, que son capaces de precisamente estimar esto. Créanme que de aquí a una década esperemos ya comenzar a utilizar esto. O sea, realmente el futuro es que, infelizmente, el tratamiento invasivo con los colegas hemodinamistas va a quedar realmente para tratar. Y los métodos diagnósticos no invasivos van a quedar para diagnosticar. Miren aquí, análisis por reserva de flujo fraccionado y el grado de correlación. Miren aquí esta estenosis con este FFR de 0.74 con defecto de perfusión por tomografía y también haciendo análisis comparativo con FFR invasivo. ¿Sí? Lo mismo acá, vean, 0.82 no hay defecto de perfusión y 0.89 por tomografía, no significativo. Y bueno, aquí se puede ver claramente precisamente el resumen de lo que estamos comentando ahorita. Como les había mencionado, lo ideal de estas imágenes de perfusión es hacerlos en un aparato de doble energía, ¿sí? Realmente es así como se terminarían viendo las imágenes. Esta es la comparación con un defecto de perfusión por gammagrafía, que realmente casi yo no lo veo, y vean cómo se ve por tomografía y vean cómo se ve precisamente esta lesión en la arteria circunfleja. Entonces, ¿cuáles son los pros? Prevención, pronóstico, riesgo de eventos, cambios en el manejo. Y los contras, nefrotoxicidad. Obviamente como cardiólogo tengo que saber elegir el paciente adecuado. Alergias, baja tasa de alergias, también hay cómo solucionarlo. Y la radiación, que realmente es muy baja, como les había mencionado. Algo del sumario de lo que habíamos conversado ahorita. Y esta es la perla, para el final. Muchos van a quedar espantados, yo de hecho quedé espantado. Quedó como indicación 1 ahorita. En la última guía de la nueva definición de síndrome coronario crónico, la utilización de test funcionales no invasivos en isquemia miocárdica o la angiotomografía de coronarias recomendada como un test inicial para el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria en pacientes sintomáticos en quienes la enfermedad arterial coronaria obstructiva no puede ser excluida de manera solo clínica. Está recomendada que esta selección, que se recomienda que la selección de un test diagnóstico no invasivo inicial deba ser basado precisamente en la probabilidad pretest que habíamos conversado a los pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria o de otros pacientes en los cuales haya influencia tanto de test de esfuerzo. Hay que ver mucho también la experticia local, es decir, mi hospital no tiene un angiotomógrafo, pero tiene una banda para hacer una ergometría. Bueno, pues me quedo con la banda para hacer una ergometría, ¿sí? Y también obviamente hay que ver la disponibilidad de estos test. Aquí hay otra interesante, las imágenes funcionales para la isquemia miocárdica están recomendadas si es que la angiotomografía de coronarias fue incierta o si es que no nos dio el diagnóstico. Es decir, en todo le está metiendo la angiotomografía de coronarias. Y vean acá, a mí sí me da pena porque es un examen inclusive barato, pero esfuerzo un minuto. Gracias. 2013, esta es la última diapositiva, quiero que se fijen, estaba realmente indicado
la ergometría para todos estos pacientes con un test inicial para sospecha de enfermedad arterial coronaria estable, pacientes con riesgo intermedio, con probabilidad pretest 65%, con todas estas consideraciones con clase 1, 2003. Y mire el 2019, esas mismas indicaciones ahora ya la bajaron a 2B. ¿Ya? Y le ponen como indicación 1, realmente la ergometría recomendados para la asistencia a pacientes que va a evaluarse tolerancia a ejercicio, síntomas, arritmias, respuesta presórica, y en pacientes para evaluar eventos isquémicos que sean bastante seleccionados. Para ratificar, a veces digo, los grandes científicos de todas las épocas siempre tienen alguna cosa, son como adivinos. Y el famoso Lestat ya dijo, hace algunos años atrás, que ya es la hora de reexaminar un gold estándar para evaluar un test no invasivo. Muchas gracias.